Bienvenidos a este nuevo episodio de Sábelo Todo Podcast. Se avecina un verano tempestuoso para Hollywood en este 2026. Y la verdad que me he puesto a mí a pensar eso. ¿Quién hubiera predicho o predecido que en un verano donde van a salir tentpoles, una mega producción de Christopher Nolan, la segunda película del DCU, del DC Universe, y una película de la Guerra de las Galaxias, la primera película desde el año 2019, o sea, la primera película en 7 años? ¿Quién hubiera dicho que esas 3 producciones iban a ser bombas a diferentes niveles? Pero bomba las 3. Y cuando yo digo bomba, bombs, como dicen los gringos, es que van a producir mucho menos de lo que se esperaba. Vamos a ir haciendo los ejemplos individualmente. Vamos a empezar por Christopher Nolan. Christopher Nolan con su megaproducción The Odyssey, en papel, cuando esa película se activó y empezó la preproducción de dicha película, justamente después del éxito rotundo de Oppenheimer, nadie pensó que hoy en día íbamos a estar hablando de que The Odyssey quizás iba a ser el primer fracaso financiero en la carrera del director más banqueable que tiene Hollywood. Christopher Nolan era un señor que lo que sea que él hiciera iba a ser un éxito. Ese es el señor que nos trajo la trilogía de Batman, Batman Begins, The Dark Knight Rises. Luego nos trajo Inception. Inception realmente viene entre los dos últimos Batman, pero whatever. Inception, Interstellar, Tenet, vamos a poner un asterisco que no fue el éxito que se esperaba, pero también llegó en medio de la pandemia del COVID-19. Oppenheimer, una película que básicamente se trata sobre una gente en un juicio defendiéndose de las acusaciones y de cómo unos científicos se trancaron en un cuarto y desarrollaron el proyecto Manhattan y crearon la bomba atómica. Esa película hizo cerca de $1 billón. O si llegó al billón, estuvo muy cerca. O sea, Christopher Nolan no fallaba. Es tanto así que justamente cuando termina el theatrical run de Oppenheimer y se convierte junto con Barbie en el famoso Barbieheimer o Open Barbie, que ambas películas eran un counter programming, una de chicas y una de chicos, una comedia ligera, una película dramática. O sea, era la combinación perfecta en lo multiplex. Las dos películas llegan entre las dos a $2 billones. Lo primero que hacen con Christopher Nolan es que le ofrecen renacer o reactivar o reinterpretar el personaje de James Bond para una nueva generación, algo que el mismo Nolan quería hacer. Entonces Nolan decide que no, que él quería seguir con su tendencia de películas épicas y decide hacer su versión de La Odisea, el famoso one-two punch de la Ilíada y la Odisea. Entonces los problemas empiezan, algo que era un sure bet, los problemas inmediatamente inician con todas las decisiones creativas que ha tomado Nolan, que ha resultado ser, y en las películas anteriores no era tan evidente, ha resultado ser una persona, ideológicamente hablando, extremadamente radical. Porque lo primero que él hace es una película que está basada en la antigua Grecia. Él empieza a impregnarla de actores modernos, actores de hoy en día, actores muy talentosos, pero que no buscan nada en esa época histórica, lamentablemente. O sea, cuando él hace Oppenheimer, por ejemplo, él no le cambia la raza a Einstein, porque todo el mundo en la cabeza sabe cómo era Albert Einstein. Él no le cambia la raza, o él no le cambia el sexo
a, al personaje que hace Robert Downey Jr., por ejemplo, que se me escapa el nombre, que fue el otro científico que se sintió burlado por Oppenheimer, se sintió superado por Oppenheimer y por sus conexiones con el gobierno estadounidense termina hundiendo a Oppenheimer. Él pudo haber puesto a ese papel de Robert Downey Jr., pudo haber sido una mujer. Él no lo cambió. Pero entonces, ahora con la Odisea, él no solamente cambia racialmente hablando a un sinnúmero de papeles importantísimos, siendo el más notorio el de Helena de Troya, que es Lupita Nyong'o, la africana bellísima, pero esa no se supone que sea Helena de Troya. Entonces, Nolan también toma la decisión de hacer la película en inglés estadounidense moderno. Ni siquiera le estoy hablando del inglés ese estadounidense americano que se utilizaba en los años 50, que era un inglés un poco más sofisticado, lo que en Hollywood le llamaban el Mid-Atlantic. Y así uno escuchaba a Katharine Hepburn hablando así, a Jimmy Stewart. Hablaban de una manera tan como caracterizado, para que se vea un poco teatral, se vea un poco sofisticado, se ve un poco como aspiracional. Entonces, históricamente, las producciones de Hollywood, cuando son producciones que datan sobre la antigüedad, principalmente los tiempos del Imperio Romano, la antigua Grecia, los egipcios, siempre las producciones de Hollywood utilizaban el inglés British porque eso le daba como un aire de Shakespeare, un aire dramático, un aire culto, educado, sofisticado, y eso está totalmente atinado, porque si tú coges una masa de espectadores que hablan inglés, vamos a llamarle americano, y tú le pones una película, por ejemplo, como Gladiator, ¿por qué Gladiator todo el mundo habla con un acento British? Era porque ese acento, en adición al guión escrito de una manera elegante a la antigua, te da más verisimilitud de que tú estabas viendo realmente la antigua Roma con los gladiadores en el Coliseo, en el caso específico de Gladiator. Pero ahora nosotros vemos la Odisea, donde el personaje, por ejemplo, de Matt Damon, habla de una forma como que estuviera en Nueva York en el siglo XXI, igual que Tom Holland. Tom Holland incluso dice en el tráiler, o es Tom Holland o hay uno de ellos que dice when daddy comes home o algo por el estilo, cuando papi venga. Entonces eso te saca por completo de la verisimilitud nuevamente, o sea, te saca del esquema. Y si a eso le sumamos, mire, ya le estamos hablando del guión, ya le estamos hablando del inglés que está utilizando con inglés moderno, ya le estamos hablando de los cambios que ha habido de los personajes racialmente hablando. Está las ideas progresistas y feministas que le ha insertado. Pero también el señor ha decidido, que yo de verdad no entiendo por qué, hasta cambiar las armaduras y cambiar estéticamente la forma en la cual la gente se vestía en esa época. Entonces, después de yo ver todos esos cambios que ha hecho Christopher Nolan, lo ideal hubiera sido él hacer una producción moderna de la Odisea, estilo como hizo Baz Luhrmann con Romeo y Julieta, una novela del siglo XVI de William Shakespeare, que Baz Luhrmann la hace en el 96, en pleno siglo XX, terminados el siglo XX. Y funcionó. En vez de espada es una pistola, funcionó. Entonces, Nolan debió haber hecho eso. ¿Qué ha pasado con Nolan? Todas esas decisiones woke que ha tomado Nolan con esta película han hecho que la tendencia del box office
sea negativa. Hay una penumbra, hay un cielo negro y hay un pesimismo atrás de una producción que debió haber sido un sure thing. Debió haber sido la película dramática más taquillera de este año 2026. Yo no dudo, al igual que pasó el año pasado con One Battle After Another, por su mensaje ideológico, yo no dudo que esta película que ha sido hecha para esa burbuja de Los Ángeles, de Hollywood específicamente, y esa burbuja de Nueva York, del Upper East Side, yo no dudo que esa película reciba toda la mejor crítica del mundo y reciba todos los premios de la Academia del mundo. Porque para eso es que Nolan la está haciendo. Ahora, lo que sí da pena, si estás pensando en llevar tu carrera al siguiente nivel, UNAPEC tiene opciones para ti. Especialidades, maestrías y doctorados diseñados para profesionales que quieren avanzar y destacarse. Todo con un enfoque práctico, actualizado y alineado con el mundo real. Así que, si quieres crecer de verdad, este es tu momento. Inicia tu proceso hoy escribiendo por WhatsApp al 809-430-6158 y continúa elevando tu perfil profesional con UNAPEC. Es que si Nolan no produce una película taquillera, si Nolan no anda al final del tally por unos 750, 800 millones de dólares, a Christopher Nolan se le acabó el relajito de él hacer lo que él quiera. Y él pudo haber evitado eso si él hubiera tomado decisiones más pragmáticas, más macro, pensando en toda la audiencia y no en el grupito que él quiere hablarle directamente. Entonces, ese es el caso de The Odyssey, una película que definitivamente debió haber sido un éxito rotundo. Vamos a seguir con Superchica, Supergirl. La verdad que las decisiones que ha tomado James Gunn con el DC Universe, con su interpretación de las películas de los superhéroes de DC desde que él tomó el mando, no ha sido algo manejado astutamente. O sea, él empieza bien. ¿Cómo él empieza bien? Él empieza bien diciendo la primera película del DC Universe tiene que ser Superman. De acuerdo, el tipo hace Superman. Él se toma unas libertades. Yo, en lo personal, a mí la película me gustó mucho porque fue una película que me permitía a mí como padre presentarle a Superman a una nueva generación. O sea, un Superman que yo a mis hijos se lo puedo poner. Yo, Man of Steel, no puedo ponérselo a mi niño chiquito por lo agresiva que es esa película, hasta el punto que Superman mata al General Zod al final. O sea, yo no pudiera, bajo ninguna circunstancia, ponerle esa película a mis hijos. Este es un Superman que sí. Habiendo dicho eso, Gunn sí pudo haber hecho una película más donde Superman era un ser un poquito más, con más determinación, un poquito más poderoso, más determinado. Él definitivamente hace un Superman muy a la moderna y muy de la mano de lo mismo que le estamos diciendo del hombre moderno, del hombre que quiere Hollywood y quiere la izquierda que sea el hombre. Pero está bien. Eso, al final del día la película fue un éxito rotundo. En Estados Unidos hizo cerca de 400 millones de dólares, o creo que lo pasó. En el resto del mundo no le fue bien porque Superman como personaje fue descuidado a tal nivel durante la época de Snyder que al día de hoy ya Superman no es el personaje más apetecible del DC Universe, es Batman. Pero la película, como un punto de partida, fue un excelente comienzo. Lo que yo no comprendo, cuando él estaba diseñando el cronograma del DC Universe, yo no comprendo dos cosas. Yo no comprendo por qué, si él despidió y él anuló prácticamente el 90% del DCEU, que era lo de Snyder, ¿por qué él? Entiendo por qué. Lo que no entiendo es por qué él lo ejecuta tan rápido. Yo entiendo por qué él se queda con Peacemaker, porque eso lo hizo él.
Yo entiendo por qué él se queda con The Suicide Squad, porque eso lo hizo él. Pero realmente, damas y caballeros, no había necesidad para que la segunda producción, aunque sea de televisión, que seguía exactamente e inmediatamente después de Superman, fuera Peacemaker parte 2. Porque lo que pasa con Peacemaker es que Peacemaker es un show que está dirigido a adultos. Incluso el mismo Peacemaker sale en la película de Superman en un cameo. O sea, que un niño que vio a Peacemaker ahí pudiera entender que Peacemaker es para él. Y esta segunda temporada no puede ser más dirigida a adultos, hasta una escena de orgía tiene, y no puede ser más un letdown por la forma en que termina. O sea que como segundo producto de DCU, te está dejando ya un sabor amargo. Tú primero tienes Superman que vuela alto, pero pudo haber volado mucho más alto. Entonces tú después sacas Peacemaker y no saca el mejor Peacemaker que tú puedas. Lo saca ahí más o menos. Y luego, anuncia el show de las linternas verdes. Que los dos trailers que hemos visto, realmente lo que te está mostrando es que esto va a ser algo más, algo tipo de policía como True Detective, como que unos detectives unos policías buscando un crimen o resolviendo un caso, y no algo que te emocione y que te ponga a pensar en los muñequitos de los superamigos y en lo que hacía Marvel. Fíjense que lo digo pasado, lo que hacía Marvel. Que todo lo que hacía Marvel tenía que ver con ese pop color, con ese pop art, Capitán América, Hulk, Thor, Iron Man. Bueno, entonces, la decisión más inacertada y más absurda que hace Gunn es que la segunda película, largometraje que le sigue a Superman, en vez de él apretar pisar el acelerador a 1000, la segunda película que él hace no es Batman, no es Superman, no es Linterna Verde. Es una película basada en Superchica, Supergirl, que en el roster de los superamigos ni siquiera está. Y en el roster del Justice League debe estar como en el tier C o en el D. Entonces, ¿cómo Gunn piensa que era una buena idea tú hacer un one-two punch de Superman y después hacer un Superman 1.5 con Supergirl? Porque se sabe que Superman va a salir en esta película en un cameo glorificado. Entonces la película, lamentablemente, una película de Supergirl nadie la pidió. Una película de la Mujer Maravilla sí la gente la pedía. Porque la Mujer Maravilla es un personaje de calibre. Superchica no. Nunca lo ha sido. Lo más que ha hecho Superchica, ¿cuál es la película de Helen Slater del 84 que fue un fracaso financiero rotundo? A raíz de ese fracaso, los Salkind deciden ya soltar los derechos de Superman y lo cogen, el Golden Group lo coge y hace la barrabasidad que fue Superman 4. Gracias a Superchica tenemos Superman 4, algo que nunca debe haber pasado en la historia, Superman 4. Entonces, después de ahí hubo múltiples intentos de traer a Superchica a la pantalla, dicho sea de paso chica, y llega una serie de Melissa Benoist que es entretenida, es chula, pero es Superchica. Y fíjense que no tiene nada que ver que es mujer, porque nuevamente le digo, la Mujer Maravilla, es más, deberíamos estar hablando ahora mismo de la Mujer Maravilla, que la segunda película de DCU debió haber sido La Mujer Maravilla. Es más, lo más inteligente hubiera sido introducir la trilogía, la santa trilogía de DC, que es Superman, Batman y Mujer Maravilla, que Snyder lo hace en la cuasi segunda parte de Man of Steel, que se llama
Se llama Batman v Superman, que de secuela de Man of Steel no tiene nada, pero ahí él introduce la trilogía. Entonces, este señor Gunn entiende que, por alguna razón, que los otros personajes no deben de salir por ahora. Entonces, ¿cuáles son las 3 primeras películas que van a salir en los cines del DCU? Superman, el año pasado, en el 25. Superchica, en el 26. Y Superman 2 en el 27. O sea, Superman. Los pronósticos de Superchica todavía son más bajitos. Se está esperando una bomba similar a Miss Marvel, a la Capitana Marvel, no la 1 que hizo $1 billón porque fue la película que cayó entre los dos Avengers, entre Avenger Endgame y Avenger Infinity Saga, ni me acuerdo cómo que se llama. Aquí estamos hablando de una bomba tipo la Capitana Marvel parte 2. Si esta película no la va a ver nadie, yo que soy fan de esa vaina, la voy a ver porque yo quiero que mi hija la vea y porque yo quiero apoyar ese proyecto de James Gunn, básicamente porque por lo menos le está presentando esos superhéroes, se lo está presentando a las generaciones de poca edad, que son lo que deberían de ser el target audience de esas películas, deberían ser los niños. Y nosotros los adultos gozarla por los niños. No al revés, como hacía Snyder, que se la dirigía a los adultos. Entonces, miren, Oppenheimer. La Odisea, no le voy a decir que va a ser un fracaso, pero va a ser underperforming full. Superchica va a ser un bombazo. Le va a ir malísimo en la taquilla. Y por último, ¿quién hubiera dicho que una película de la Guerra de la Galaxia iba a ser un bombazo? Y ya vimos cómo la película no arrancó bien. Entonces, The Mandalorian and Grogu, la glorificada 4ª temporada del Mandalorian que la llevaron a los cines, y que literalmente la película parece un capítulo de Mandalorian y está filmada como un capítulo de Mandalorian porque esa es la 4ª temporada. Y se ven los niveles de producción y la inversión del budget de esa película es similar a lo que costaba hacer una temporada para la televisión, para Disney Plus. Entonces, la Guerra de la Galaxia ha sido como marca, como brand, tan mal manejada. Repsol te mueve. Una nueva imagen, un diseño renovado que refleja más tecnología, más precisión y una visión de futuro. La misma calidad que protege tu motor, la misma confianza que te mueve siempre. Más tecnología para responder a cada exigencia del motor. De las manos de Lucasfilm y de Disney en general, que hay una apatía y hay una... Es más, esta película está proyectada a recaudar incluso menos que Solo, que hasta el momento había sido la película menos exitosa y la única que había dejado de ganar dinero, o sea, que había perdido dinero en la historia de la franquicia de Star Wars. ¿Quién hubiera dicho que en un verano taquillero, en un blockbuster summer season, una película de Christopher Nolan iba a fracasar? Una película de DC con la familia de Superman iba a fracasar y que una película de la Guerra de la Galaxia iba a fracasar. Dame, caballero, hemos llegado a un nuevo mundo. Y si Hollywood no aprende de estos errores, van a seguir dándose estrellones contra la pared, porque ya el público en general está demostrando con el poder que ellos tienen, que es la billetera, que ellos quieren ver lo que merecen ver, que son películas pragmáticas, que son películas inteligentes y son películas que no tienen una agenda sociopolítica. Son una agenda... La única agenda que deben de tener es la de entretener. Señores, en deporte, vamos a hablar un poco estamos en los finales, definitivamente. Si hay una franquicia en los deportes a nivel global, y en esto yo incluyo el fútbol europeo, el rugby de Australia, de Oceanía, o sea, la fórmula, si hay una franquicia que se rige por la tradición, son los Yankees de Nueva York. Y los Yankees de Nueva York
hay 3 elementos que para ellos es su columna vertebral para la tradición, que es su uniforme, su logo, su estadio. Y ni hablar del roster legendario que ellos han llevado, números que han retirado y que han llevado al Monument Park. Claro, los números que realmente merecen ser retirados. Y esa es una conversación para otro día, porque últimamente los Yankees están retirando gente que literalmente no merecen estar al lado de Ruth y al lado de Gehrig y al lado de Jeter, por ejemplo. Pero ese no es el punto. En sus más de 100 años de historia, los Yankees de Nueva York básicamente siempre han tenido básicamente el mismo uniforme. Un uniforme de home club blanco con pinstripes, con rayitas, y su gorra navy blue con la NY intercalada. Y para visitantes, road en la ruta, su uniforme gris con el New York en bloque. Eso no ha variado. Ese uniforme que usó Babe Ruth es el mismo uniforme que hasta los otros días usaba Aaron Judge. El mismito uniforme. Puede haber una diferencia en la tela, puede haber una diferencia en la forma en que se construye el uniforme para ahora los jugadores que quieren utilizar algo más pegado. Esos son detalles, eso es pecata minutos, pero siempre, eso era parte del aura de los Yankees de Nueva York. Incluso los Yankees, desde hace mucho tiempo que la Major League Baseball ha tratado de replicar el éxito que ha tenido la NFL y la NBA, creando uniformes alternos, creando gorras alternas, creando esto, creando lo otro, para crear merchandise. Los Yankees siempre habían rechazado eso. Ellos nunca se habían metido en eso. Incluso los Yankees son de los pocos equipos que no tienen el famoso City Connect. Que el City Connect eso es algo que viene desde la NBA, de tener unos uniformes alternativos donde tú tienes un uniforme que está honrando la ciudad, no tanto al equipo. Entonces, por eso tú ves un uniforme radicalmente diferente como el de los Boston Red Sox, que es amarillo pollito con azul, por la bandera de la ciudad de Boston. Y tú ves un uniforme blanco con colores neón, rosado, verde neón en San Diego, honrando las playas y la forma, esos atuendos y esos colores que se utilizan en la playa en San Diego. O por ejemplo, en el caso específico de los Mets de Nueva York, tú ves un uniforme, los Mets siendo el equipo que utiliza los colores de la bandera de Nueva York, el que también es por la razón de los Dodgers y los Gigantes, pero es por las dos razones. Por eso que los Knicks tienen ese color también, ese skin también. Los Mets siempre son azul y royal blue y naranja. Entonces ellos tienen una versión que es gris y morado por la línea 7 del subway, y el gris por esa jungla de cemento que es Nueva York. Entonces, los Yankees siempre habían dicho, yo no quiero coro con eso. Pues, damas y caballeros, los Yankees de Nueva York, la franquicia más estrella, más tradicional y más clásica de todos los deportes, acaba de anunciar que por primera vez en su historia, ellos van a tener un alternate jersey. Los Yankees de Nueva York, señores, van a utilizar, cuando estén en la ruta, van a utilizar un jersey azul con las letras que dicen New York. El mismo batting practice jersey que ellos tienen varios años usando. El t-shirt, o sea, la camiseta, es sumamente cool. O sea, yo no soy fan de los Yankees, pero se ve super sharp cuando ellos están haciendo batting practice. Pero de ahí a llevar eso a su roster regular de uniformes, entiendo que pierden. Acuérdense que los Yankees es de la franquicia que más revenue generan por merchandise. Los Yankees son una máquina
como marca, como brand. Una máquina de hacer dinero vendiendo gorra y polocher. Entonces realmente el ímpetus no era por vender más, o pensaría yo que no, porque si hay una franquicia que la gente usa una gorra de los Yankees sin tú ser fan del béisbol, son los Yankees. Ya eso se ha convertido en la gorra oficial de la ciudad de Nueva York. Tú ves modelos, tú ves gente que viene de Europa, que viene de Asia, que no tienen la menor idea de cómo se juega el béisbol. Se ponen una gorra de los Yankees y se ve fashion, se ve cool. Me duele decirlo, pero es la verdad. Entonces, ¿por qué los Yankees hacen eso? ¿Por qué rompen la tradición? Y entonces llegamos al punto neurálgico de esta discusión, y es que lamentablemente vivimos otros tiempos. Ya ni siquiera eso es sagrado. Ya ni siquiera ya cuando vimos que en los uniformes ya tenía el swoosh de Nike y ya tenía los colores que utilizan ahora los jugadores, que si quieren un arm guard del color que quieran, o los catchers se ponen el color que quieran. Si todo eso se ha roto ya, esos protocolos, hasta los otros días, le pongo el siguiente ejemplo. Hasta los otros días, la indumentaria completa de los Cardenales de San Luis tenía que ser o blanca o roja, con la pequeña excepción quizá de un amarillo de vez en cuando. Pero tú ves a Yadier Molina disfrazado de rojo entero. Hoy en día tú perfectamente puedes ver un catcher de los Cardenales de San Luis con una pechera gris o una pechera verde o naranja. O tú puedes ver, y eso no era así antes, o tú puedes ver un bateador de los Azulejos de Toronto que se pone una guantilla que son rosadas. Entonces ya se ha relajado. Y antes, señores, un jugador de los Azulejos de Toronto, la única guantilla que tenía permitido usar tenía que ser de los mismos colores del equipo. Era un uniforme uniformidad total. Todo se ha perdido. Así que nada, bienvenidos los Yankees a que sean ya modernos. No dudo yo que ya dando ese primer paso, rompiendo esa primera barrera, vamos a ver próximamente un uniforme de City Connect de los Yankees de Nueva York, de los colores quizá, ¿qué digo yo? Quizá con los colores del Empire State. Va a ser dorado con gris, con negro, quién sabe. Y en marketing, hablemos de lo que es el Coronel Sanders para los japoneses. Una historia que yo me topé con eso recientemente y a mí me pareció increíble. Sucede que el ícono, la mascota, la figura de Kentucky Fried Chicken, el Coronel Sanders, Harlan Sanders, que fue el creador de ese producto en los años 50, en Japón se ha convertido en una figura mítica. O sea, en el año 1985, Yarjura HVAC es una firma de ingenieros y contratistas mecánicos especializados en aire acondicionado, ventilación y controles automáticos para grandes proyectos. Con más de 45 años en el mercado, son los representantes exclusivos de XPX Technologies, fabricantes de la torre de enfriamiento Marley, líderes mundiales de enfriamiento por evaporación. Yarjura HVAC, somos expertos en climatización. El equipo de béisbol, los Tigres de Osaka, ganan el campeonato y deciden celebrar con el jugador más valioso de esa temporada o de esa serie, fue un norteamericano. Entonces, los japoneses, siendo los japoneses, que son super quirky, deciden celebrar con una estatua del Coronel Sanders. A raíz de ellos tomar prestado una estatua del Coronel Sanders, el equipo después de ahí entró en una mala racha que duró 20 y pico de años, ¿no? Quizás más, duró casi 40 años sin ganar. Y entonces los japoneses entendían que el Coronel Sanders, en ese caso, era una maldición y decidieron enterrarlo en el fondo del mar, en Japón. Entonces, en el año 2019 rescatan la estatua
el equipo, en el 2009, perdón, es que rescatan la estatua, la limpian, la veneran de nuevo pidiéndole perdón al coronel Sanders, y luego, en el año 2023, el equipo de los Tigers vuelve a ganar. Lo que le atribuyen a que lo que hace que el equipo gane es que le pidieron perdón al coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken. Aparte de eso, como estamos hablando de Japón, no estamos hablando de Estados Unidos, los íconos estadounidenses son bien exóticos. Y el ícono, por ejemplo, de Santa Claus, para un japonés es muy similar étnicamente, pelo blanco, barba, bueno, en el caso de Sanders es bigote y una barbita. Para muchos japoneses, el coronel Sanders también era Santa Claus. Y tú ves en múltiples decoraciones navideñas seculares, porque no son cristianas, tú ves a Santa interpretado por el coronel Sanders. Entonces, lo chulo de esta historia no es todo lo que no es todo lo que han hecho el quirkiness japonés, sino es como una figura icónica, una mascota de una marca puede convertirse en una parte integral de la filosofía de un pueblo o en la idiosincrasia de un pueblo. O sea, para el japonés, el coronel Sanders y Kentucky Fried Chicken llegaron a otro nivel. Ellos lo llevaron a otro nivel. Y aceptaron esa marca y aceptaron esos pollos como parte de ellos, en gran parte porque el coronel Sanders, la imagen del producto le resultó a ellos súper fácil para ser adoptada para otra cosa. Y eso es algo que las marcas muy rara vez consiguen. O sea, imagínense algo similar con Ronald McDonald de McDonald's o con el rey de Burger King. Eso no pasaría. Pero como en el caso específico de KFC, eras una persona de carne y hueso lo que estaban interpretando, ahí era mucho más fácil. Entonces, la moraleja con esto es que, ¿qué es? Primero, tú tienes que crear los logotipos y tienes que crear los personajes, la mascota que tú designes para tus marcas debe ser lo más parecido a la persona real, lo mejor. Y lo segundo es, si quieren utilizar tu marca, déjala que la usen. Si te van a dar publicidad de gratis, déjala que la usen. Porque KFC nunca se metió en el lío en Japón. Ellos nunca sacaron un comunicado diciendo, nuestra marca no embruja a nadie o nuestra marca no crea maldición. Ellos se hicieron de la vista gorda. Y las ventas siguieron creciendo en Japón. Los japoneses empezaron a gustarle su pollo frito de Kentucky, la receta original, by the way. Y la marca paralela, la marca individual del coronel Sanders siguió creciendo. O sea que es una excelente moraleja de manejo de marca en un mercado foráneo. Así como nosotros vemos que el mismo Kentucky vende aquí tostones y arroz blanco con habichuela. Es lo mismo, es el mismo ejemplo. Si la gente de KFC Global empiezan a decidir, no, espérate, que el menú tiene que ser obligado coleslaw y puré de papa con gravy. No, es eso sí, pero también vamos a tropicalizar un chin. Y ahí es que la marca a veces se pierde. KFC nunca se ha perdido y no se perdió en Japón. Esto es todo lo que tenemos para este episodio de Sábelo Todo Podcast. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a UNAPEC, a Repsol y a Yarjura HVAC. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos para la próxima. Chao.